Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por este canal, el rincón de Dios que va para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida, por todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, porque estando muerto en nuestro delito de pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, y porque en Él tenemos bendición y vida eterna. Le damos gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho en nosotros, con nosotros, por medio de Cristo Jesús, en el cual somos salvos, en el cual somos hijos de Dios, en el cual somos reyes para Dios, en el cual andamos y nos movemos. Gloria a Dios por Cristo Jesús, gloria a Dios por el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros para gloria y alabanza de su santo nombre. Le damos gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. En el cual también le pido que me ayude a predicar este evangelio con denuedo y verdad, que me ayude a predicar su palabra y que todo lo que salga por mi boca sea palabra de Dios para gloria de Dios. Se lo pido en el nombre de Jesús. Se lo pido en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, gloria a Dios por este día que nos regala. Hoy nos toca un pasaje, Juan 17, uno de los pasajes más hermosos, o mejor dicho, a mi parecer, uno de mis pasajes favoritos y a mi parecer uno de los más hermosos de toda la escritura. Me gusta mucho esta porción de la palabra. En esta porción de la palabra vamos a encontrar primeramente la oración que hace Jesucristo por los suyos, y vamos a ver cómo Jesucristo pide por los que son de Él, y vamos a ver qué es lo que pide. Lo que pide mi Señor es que seamos uno con el Padre como Él es uno con Él, que nosotros tengamos esa comunión, esa coinonía, esa comunión tan hermosa que el Padre tiene con el Hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es lo que anhela mi Señor Jesús para nosotros, que nosotros seamos uno con Dios como Él lo es. Entonces vamos a ver en este pasaje esas dos verdades: el amor de Cristo por los suyos y la comunión, y lo que Jesús le pide al Padre para los suyos, ¿okay? El capítulo consta de 26 versículos, pero por razones de tiempo vamos a ver solamente hoy 13 versículos, ¿okay? Que Dios me dé la sabiduría para predicarlos y que todos seamos edificados. Vamos a leer Juan 17 del 1 al 13, ¿verdad? El título de la enseñanza, si quieren poner un título, podría ser la oración sacerdotal de Cristo, o la oración de Cristo por los suyos, o Jesús le ora al Padre por los suyos. En fin, cualquiera de estos títulos creo que le vendría bien a esta enseñanza. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Okay. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gracia, mi Dios, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo era y me lo diste,
y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Okay? Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste. Yo los guardé y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Que sea nuestro Dios añadiendo bendición y vida eterna a su palabra, ¿ok? Gloria a Dios. Bueno, como siempre vamos a comenzar a discernir, a predicar, a escudriñar la escritura versículo por versículo, y que sea Dios y su Espíritu Santo guiándonos a través de ella, ¿ok? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. ¿Qué cosa venía hablando Jesús? Bueno, recordemos que Jesús venía hablando en el versículo 31 del capítulo 16. En el versículo 32, Jesús venía hablando y le dijo: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y después de eso le dije versículo siguiente, versículo 33, le dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces estas cosas se las venía diciendo mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús les estaba diciendo: ustedes van a ser esparcidos, se van a cumplir la escritura que dice: llevó al pastor y las ovejas quedarán dispersas. Ustedes van a tener tribulación en el mundo, pero confíen que yo he vencido al mundo. Estas palabras las venía diciendo mi Señor Jesucristo. Eso era lo que mi Señor Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, ¿ok? Él estaba advirtiendo lo que iba a pasar cuando él fuera arrestado, cuando él fuera juzgado y cuando él fuera crucificado. Él estaba diciendo: estas cosas han de pasar, estas cosas van a pasar. En el mundo van a tener tribulaciones, pero confíen que yo he vencido al mundo, ¿ok? Entonces, cuando dice estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí tenemos que ver algo, hermanos y amigos, tenemos que ver algo. Cuando mi Señor Jesús dice: Padre, la hora ha llegado, glorifícame, ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. A lo largo de la escritura, esta palabra, la hora, se repite mucho. La hora de Jesús. ¿Cuál era la hora que Jesús se refería? Por ejemplo, ¿cuál era la hora cuando él está en la boda de Caná, que María su madre le hace ver que ya no hay vino,
Y él le dice, mujer, ¿qué quieres conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál era esa hora? ¿A qué hora la Biblia se refiere en varias oportunidades? A la hora de Cristo. ¿Cuál era la hora de Cristo? La hora de su crucifixión, es decir, la hora de su glorificación. Ahora, nosotros hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan que a Jesús pudieron haberlo matado en muchas oportunidades lo quisieron lapidar, muchas oportunidades, hubieron algunas que lo quisieron tirar por un barranco, en fin, los fariseos desde hacía mucho tiempo estaban planeando vilmente matar a mi Señor. Así que podemos ver a lo largo de la Escritura cómo lo querían lapidar, cómo lo querían despeñar, en fin, podemos ver a lo largo de la Escritura la maldad en el corazón del hombre, pero a pesar de todo lo que ellos querían hacer, y a pesar de que ellos eran más, y a pesar de que ellos tenían, digamos, cierto poder y autoridad en Israel, vemos que nunca se les dio lo que ellos querían. Nunca se les dio matar a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no era la hora que había establecido el Padre para que Jesús muriera vicariamente, es decir, sustitutivamente por ti y por mí, para darnos vida eterna. Mi Señor Jesús no iba a morir en la hora que Pilato quisiera. Mi Señor Jesús no iba a morir tampoco en la hora que los fariseos, hijos del diablo, quisieran. Mi Señor Jesús no iba a morir ni despeñado, ni lapidado, ni de ninguna otra forma que de la forma que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, para así podernos dar vida y vida eterna. ¿Okay? Entonces, cuando el Evangelio se refiere a la hora de Cristo, o a la hora de que Cristo sea glorificado, se refiere a la hora de su crucifixión. Ahora, hay algo interesante. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿y por qué Cristo llama la hora de su crucifixión como la hora de su glorificación? O sea, ¿por qué Cristo llama la hora de su muerte la hora de su gloria? Podríamos hacernos esa pregunta. Podríamos hacerle esa pregunta al texto. ¿Por qué Cristo ve como gloria o entiende como su glorificación la hora de su muerte? Claro, recordemos, hermanos y amigos, que Cristo todo lo sabe. Y Él sabía que la cruz era un puente para llegar a la gloria. Él sabía que la cruz no iba a ser su fin. Él sabía que después de la cruz venía la gloria. Cristo no se enfocaba. Cristo, cuando miraba la cruz, no miraba, no se quedaba viendo los sufrimientos que él iba a padecer. Perdón. Cristo no solamente visualizaba, por así decirlo, sus sufrimientos en la cruz. Cristo lo que visualizaba era la gloria que iba a venir después de eso. Por eso es que para Cristo la cruz es el camino a la gloria. Y por eso para nosotros tiene que ser así, hermano. Nosotros que somos hijos de Dios y que seguimos a un Cristo que fue crucificado, tenemos que entender como Cristo lo sabía. Nosotros tenemos que saberlo, hermano. No hay gloria sin cruz, no hay gloria sin sufrimiento, no hay gloria sin los padecimientos de Cristo en nuestra vida. Así que aquí podemos ver lo diferente que es el Evangelio que Cristo predicó, y por el que Cristo murió, y por el que Cristo también resucitó, ¿verdad? Del Evangelio de la prosperidad.
Cristo tenía como necesario pasar por la cruz y él sabía que eso lo iba a llevar a la gloria, ¿ok? Porque él sabía que el Padre no lo iba a dejar en el Seol, como dice la palabra, sino que lo iba a levantar de entre los muertos. Y gloria a Dios, así fue y lo confirmó como hijo de Dios con poder en la resurrección. Entonces, gloria a Dios. Pero esto nos muestra que el evangelio de la cruz es el único que nos lleva a la gloria. El evangelio de los sufrimientos de Cristo es el único que puede llevar al cristiano, al Hijo de Dios, a la gloria. Tenemos que ser teólogos de la cruz, porque la cruz es la única vía que tenemos para llegar a la gloria. No hay atajos, no hay caminos cortos, no hay caminos fáciles. El camino a la gloria pasa por la cruz, ¿ok? Entonces, gloria a Dios, porque mi Señor Jesús entendía esto y cuando Él veía su crucifixión, también veía su glorificación. Amén. Para Cristo estos eventos eran inseparables. Crucifixión y glorificación. ¿Ok? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Claro, hermano, porque obviamente la gloria que recibe el Hijo, la gloria que recibió el Hijo, la recibe el Padre. Recordemos, y aquí vamos a ver en este pasaje, que todo lo que es del Padre es del Hijo. Cuando el Hijo recibe gloria, el Padre también la recibe. Cuando el Padre recibe la gloria, el Hijo también la recibe. Y obviamente, hermano, mi Señor Jesús fue levantado por Dios al tercer día de los muertos por el Espíritu Santo que moraba en él, ¿cierto? Y obviamente, si nuestro Dios, el Dios de mi Señor Jesús, lo levantó de los muertos, ¿para quién iba a ser la gloria? Para Dios Padre. Obviamente, cuando Jesús se levantara de los muertos, la gloria se le iba a dar a Dios Padre, que era el que lo había resucitado con poder. Entonces, obviamente, cuando mi Señor Jesús fue levantado de los muertos, fue una señal inequívoca de que el Padre lo había levantado, de que el Padre estaba con él, de que el Padre lo había confirmado como Hijo de Dios con poder en la resurrección. Entonces la gloria la iba a recibir el Padre. La gloria por la resurrección de mi Señor Jesucristo, obviamente la recibió el Padre. Está en los cielos. Amén. Que lo resucitó por medio del Espíritu, de su Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios, porque cuando el Hijo fue glorificado, cuando el Hijo resucitó de entre los muertos, Dios también recibió la gloria por eso. Gloria a Dios. Como le ha dado potestad, fíjese en versículo 2, como has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Aquí hay algo muy importante. Él dice, mi Señor Jesús dice, que Dios le ha dado potestad sobre toda carne. Es decir, Dios le ha dado autoridad a Cristo para hacer su voluntad sobre los seres humanos, sobre todo ser viviente, sobre todo ser que respire y ande sobre esta tierra. Dios le ha dado la potestad al Hijo de hacer como mejor a Él le plazca. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque fue voluntad de Dios que así fuera. Alabado sea Dios, ¿ok? Entonces, Él le ha dado potestad, es decir, autoridad a Cristo sobre toda carne. Él le ha dado potestad a Cristo sobre los seres humanos
Él ha dado potestad a Cristo también sobre los animales. Es decir, Cristo tiene completa autoridad sobre los seres humanos y también sobre los animales, aunque por supuesto aquí en el contexto es hacia las personas, pero Dios le ha dado a Cristo potestad, autoridad, dominio, señorío sobre toda carne, ¿verdad? Sobre todas las personas. ¿Ok? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjense bien, pero aquí hay algo interesante, que aunque es verdad, es cierto que Cristo, como Hijo de Dios, tiene autoridad y dominio y señorío sobre toda persona, ¿verdad? Dice en el versículo 2, dice, para que Él dé vida eterna a todo lo que le diste. Le dice la razón por la cual Cristo tiene esta autoridad y este señorío de Dios. ¿Para qué le ha dado autoridad sobre toda carne? ¿Con qué motivo? ¿Con qué objetivo? Para que Él dé vida a todo lo que le diste. Fíjense bien, aunque Cristo tiene la potestad, por así decirlo, la autoridad de darle vida eterna a todo el mundo, ¿cierto? Porque la palabra no está diciendo toda carne, sobre toda carne, ¿ok? Cristo, si Él quería, le daba vida eterna a todo el mundo. A los fariseos, que eran bien malos, que eran hijos del diablo, los romanos, que eran gentiles. Él le podía dar, o sea, Él tenía potestad sobre ellos también para darles vida eterna. Pero él aquí dice algo, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Aquí empieza como una distinción, como una separación, como una, digámoslo así, elección de parte de Dios. Y vamos a ver por qué. Porque fíjense bien, vuelvo a repetir, la palabra dice que le ha dado potestad sobre toda carne, es decir, sobre todo ser que respire, sobre todo hombre que esté sobre la faz de la tierra. Dios le ha dado autoridad a Cristo. ¿Para qué? Para que le dé vida eterna a los que le diste. Pero aquí hay un grupo de personas que van a ser beneficiados, ¿verdad? Aquí hay un grupo de personas que va a ser beneficiado que va a ser beneficiado de esa vida eterna. Aquí va a haber un grupo de beneficiarios, un grupo de personas que son los que van a recibir la vida eterna y son los que el Padre le dio a Cristo. ¿Para qué? Para que le dé vida eterna a aquellos que me diste. Aunque Cristo podía darle vida eterna a los fariseos, a esos hijos del diablo, a los romanos, a los samaritanos, a todos, aquí no está diciendo que Él le va a dar vida eterna solamente a aquellos que el Padre le ha dado. Los beneficiarios de esa vida eterna, o los que van a recibir, de otra manera, los que van a recibir los beneficios de esta vida eterna, son los que el Padre le ha dado, ¿ok? Vamos aquí poco a poco, ¿verdad? Entonces el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Ahora, Jesucristo dice, el Padre me ha dado potestad sobre toda carne, para que yo le pueda dar vida eterna a los que Él me dio, ¿ok? A ese grupito, a esa persona que Él me dio, ¿verdad? Aunque el Padre me dio potestad sobre todos los hombres, hay un grupo especial que Él me ha entregado a mí, a ese grupo que yo le voy a dar la vida eterna, ¿ok? Y ahora
procede a explicar lo que es la vida eterna. Fíjense bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. La vida eterna no es que yo no muera. La vida eterna no es que yo no muera. Eso sería ser inmortal. Si por ejemplo hubiera una persona que no muriera, un ejemplo, pero esa persona no conociera a Dios, no tuviera comunión con Dios, esa persona no tendría vida eterna, simplemente fuera inmortal. ¿Cierto? La vida eterna, ¿verdad? Consiste, según la escritura, según lo que estamos leyendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Entonces, la vida eterna va más allá de que este cuerpo no muera. La vida eterna es una comunión eterna, deleitosa, gloriosa, hermosa y permanente con nuestro Dios para siempre. Eso es vida eterna, estar en comunión con Dios y con su Hijo, a quien Él ha enviado, conocer a Dios y a Cristo, a aquel enviado, en tenerlo morando en nosotros. Eso es vida eterna. Y la vida eterna permanece para siempre. La misma palabra lo dice, vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser quitada. A mí me pueden matar el cuerpo, pero yo igualito tengo vida eterna. A mí me pueden matar el cuerpo, pero a mí no me van a separar nunca de Dios, jamás. Porque la comunión que yo tengo con Dios, el vínculo que yo tengo con Cristo, con su Santo Espíritu, no puede ser quebrado, no puede ser dañado. No me pueden separar de Dios, porque ya yo tengo vida eterna, porque conozco al Padre y conozco al Hijo, y tengo su Espíritu Santo morando en mí. Y eso es la vida eterna. La vida eterna no consiste solamente en no morir y en tener un mejor cuerpo, no. Esos son beneficios, claro está, de la vida eterna. Pero la vida eterna es tener esa comunión deleitosa, gozosa, perfecta, inalterable, que Dios tiene con el Padre desde la eternidad y que la va a tener hasta la eternidad. Y esa es la vida eterna. Cuando nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo, cuando nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo, recibimos al Padre por medio del Hijo y recibimos al Espíritu Santo por medio del Hijo, entonces tenemos vida eterna. Y esa vida eterna comienza desde el momento en que ponemos toda nuestra confianza en Cristo de este lado de la eternidad, y esa vida eterna va a continuar por los siglos de los siglos. Amén y amén. Una vez vida eterna, hermanos, siempre vamos a tener esa vida eterna, porque eso no se nos puede arrebatar, ¿ok? Porque es eterna. Si conocemos hoy a Cristo, si Cristo mora en nuestro corazón, si tenemos comunión hoy con el Padre y con el Hijo, entonces tenemos vida eterna en nosotros. Y la vida eterna no puede acabarse, porque si la vida eterna se acaba o es quitada, ya no sería vida eterna. La vida eterna comienza de este lado de la eternidad, y sin importar lo que pase, va a continuar en el otro lado de la eternidad. Así que esa es la vida eterna, que conozcamos a Jesucristo, a Jesucristo y al Dios que lo ha enviado. Esa es la vida eterna, que nosotros adquiramos conocimiento de Dios, que nosotros conozcamos al Padre y al Hijo, y por ende tengamos la morada del Espíritu Santo. Eso es vida eterna, y nadie nos la puede arrebatar. Amén. Vamos al versículo 4
yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ok. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, perdón, que tú me diste a que hiciese. ¿Ok? Fíjense bien, nosotros podemos darnos cuenta a lo largo del Evangelio de Juan y a lo largo de todo el Evangelio, que Cristo, todo lo que hacía y decía, todo lo que Él llevaba a cabo, todas las obras que Él hacía, las hacía para la gloria de Dios. Es más, se le dice a los hombres, a sus apóstoles, para que viendo sus buenas obras glorifiquen a Dios. ¿Cómo ustedes saben que están haciendo algo bueno? Algo bueno en esencia. Cuando ese algo que ustedes están haciendo glorifica a Dios, eso es bueno en esencia, es puro en esencia, ¿verdad? Y Cristo, nuestro Señor, todo lo que Él hacía, todo lo que decía, todos los milagros que Él llevaba a cabo, que lo llevaba a cabo con el poder del Padre también, porque el Padre estaba en Él haciendo los milagros, haciendo la obra, ¿verdad? Todo era para glorificar al Padre que lo envió. Él no hablaba para darse a conocer a sí mismo, Él hablaba para conocerse al Padre. Perdón. Entonces, todo lo que hacía Cristo era para que el Padre fuera glorificado. Fíjense bien. Versículo 4. Ahora te glorificamos en la tierra. ¿Cómo lo ha glorificado? Por medio de las obras que Él ha llevado a cabo. Porque toda obra que Jesús hizo aquí en la tierra fue para glorificar el nombre de Dios. Entonces, si nosotros, como hijos de Dios, como hermanos de nuestro Señor Jesús, como seguidores de Cristo que somos, tenemos que imitarlo. Y como dice Pablo, ya sea que bebamos, que comamos o que bebamos, o cualquier cosa que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso fue lo que Jesús, mi Señor Jesús, es el máximo ejemplo de eso, porque Él cada cosa, cada pensamiento, cada obra que hacía, lo hacía con la gloria de Dios siempre en sus pensamientos, ¿ok? Ahora dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, aquí hay algo que podemos notar, que Él dice, he acabado la obra. Pero ciertamente, Él no ha muerto aún en la cruz. Pero Él dice, he acabado la obra que tú me diste a que hiciese. ¿Cuál fue esa obra que mi Señor Jesús ya había acabado? ¿Ok? Que mi Señor Jesús ya había acabado para este momento, la obra de la predicación del Evangelio. Ya Él había anunciado el Evangelio al pueblo de Israel. Ya Él le había predicado a todas las personas que Dios le había dicho o le había dado a predicar. Ya Él había acabado con esa obra. Ya Él había culminado con la predicación del Evangelio en el pueblo de Israel, que fue donde Dios lo envió. Recordemos que Él dice que Él había venido para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cómo la iba a salvar? Por medio de la predicación de su Evangelio. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, como está escrito en la carta de los romanos. Pero dice, primeramente al judío, porque Dios lo envió primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también para el griego. A pesar de que eso es verdad, de que Dios lo envió primeramente a la casa de Israel, vemos, por ejemplo, que algunos gentiles se beneficiaron de que Jesús viniera. Por ejemplo,
la samaritana, los samaritanos que creyeron por el testimonio de ella. Vemos a la mujer sinofenicia que tuvo una gran fe. Vemos el centurión romano que tuvo una gran fe, el cual dijo que el Señor, que su casa no era digna de recibir al Señor, y Jesús elogió su fe. Vemos que mi Señor Jesús acabó la obra que el Padre le había dado de predicar el Evangelio. O sea, ya Él se lo había dado a todo aquel que el Padre le había dado a predicarle, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir: he acabado la obra que me diste que hiciese, porque aún Él no ha sido crucificado. Y hasta que no sea crucificado y diga consumado es en la cruz, entonces Él no va a acabar, como decir, la obra que Dios le dio para salvarnos a todos. Pero la obra que Él sí había culminado hasta ese momento era la obra de predicar el Evangelio, ¿ok? Ya Él había culminado con esa obra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, fíjense bien, como mi Señor Jesús ya ha acabado de predicar el Evangelio a todo lo que Dios le dio del pueblo de Israel y a todo lo que Dios le dio del pueblo gentil, ¿verdad? Que también creyeron en Él. Entonces Él ahora dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como Jesús ya ha terminado la obra que el Padre le dio y ya no le queda nada por hacer, entonces dice: bueno, Padre, ya acabé la obra que tú pediste que hiciera. Ahora que la has terminado, entonces glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ok. Ahora, como vimos en el versículo 1, ¿verdad? Cristo tenía muy claro, Cristo tenía completamente claro que no había gloria sin cruz. O sea, cuando Él le estaba diciendo al Padre: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Él sabía que para llegar a esa gloria, Él tenía que pasar por la cruz. Entonces, Jesús nunca vio la gloria separada de la cruz. Jesús vio la cruz como el canal o el medio para llegar a la gloria. ¿Y qué clase de gloria le pide? Le pide la gloria que tuve contigo, Padre. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, ahí podemos ver o contemplar por qué mi Señor Jesús nunca recibió gloria de hombre. Él dijo: gloria de hombre yo no recibo. Él lo dijo, a él lo quisieron volver rey. Primeramente Satanás quiso volverlo rey cuando le ofreció en la tentación del desierto todos los reinos del mundo, porque a él le había sido dado y él se lo daba a quien quisiera. Y Jesús que le dijo: solo al Señor tu Dios adorarás, solo a él servirás, porque Satanás le estaba ofreciendo todos estos reinos con la condición de que él se arrodillara delante de él. Y mi Señor Jesús le dijo: escrito está, solo a tu Dios adorarás, solo a él servirás. Y bueno, gloria a Dios, porque mi Señor Jesús no cayó en la trampa que cayó ¿ok? Pero Él le está pidiendo al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, por esta razón, Cristo no buscaba gloria de hombre, porque Él sabía que la gloria, por ejemplo, que le ofreció Satanás
era una gloria hemífera, era una gloria que se iba a desvanecer, que se iba a marchitar, como dice la palabra, que la gloria del hombre es como la flor de la hierba que se marchita, ¿verdad? Parafraseando un poco el texto. Y él sabía que todo lo que hay bajo este cielo, todo se va a terminar acabando. Todo lo que hay en este sistema de cosas, nada es permanente. La gloria que Satanás le ofrecía, si él, por ejemplo, hubiera aceptado, él sabía que esa gloria iba a perecer, ¿ok? Pero él sabía que la gloria que él disfrutaba con el Padre desde la eternidad es para siempre y por los siglos de los siglos. Recordemos que en Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense, Dios el Padre y Dios el Hijo, es decir, mi Dios y mi Padre y mi Señor Jesús, a ver, no son gloriosos por haber hecho al hombre. Dios no es Dios por haber hecho al hombre. Dios no es Dios por... Ellos no son gloriosos por habernos hecho a nosotros. Ellos no tienen gloria por haber hecho el mundo. Dios es glorioso porque eso es lo que Él es. O sea, Dios no depende de haber creado al hombre, Dios no depende de haber creado al hombre para ser glorioso. Y Dios no depende de haber creado al hombre para ser rey. Dios es glorioso y Dios es rey porque eso es lo que Dios es. Ahora, ¿qué le quiero decir con eso? Que Jesús le estaba pidiendo al Padre aquello que él ya tenía, aquello que era suyo. Él estaba enfocado, su visión, su mirada estaba puesta, era en la gloria que el Padre le tenía guardada, era en la gloria que le pertenecía a él. Su mirada no estaba puesta en ninguna de estas cosas terrenales. Como dice el apóstol Pablo, creo que es que lo dice: lo tengo por cierto que las aflicciones presentes no se han de comparar con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Entonces, eso era lo que tenía en mente mi Señor Jesús, la gloria que él tenía con el Padre desde antes de que el mundo fuese. La gloria de estar sentado en el trono de su Padre, gobernando con señorío, con poder, con potestad, con justicia en las naciones. Esa es la gloria que el Hijo le está pidiendo al Padre que le devuelva. Dame esa gloria que yo tuve contigo. Eso es lo que yo anhelo. Yo anhelo estar, Señor, yo anhelo, Padre, estar contigo como lo he estado desde el principio y como lo estaré por la eternidad. Yo anhelo tener esa gloria de estar siempre contigo, como dice la Escritura. Como lo dice mi Señor Jesús: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Eso lo puede decir Él porque Él lo ha vivido, porque Él lo ha experimentado, porque Él lo ha sentido de primera mano. Entonces, eso es lo que Él anhela, esa gloria, ese gozo, esa dicha de estar con el Padre en comunión íntima y perfecta por toda la eternidad. Eso es lo que Jesús le está pidiendo a Dios. Esa es la gloria. Y por esa gloria es que Jesús rechazó al diablo. Por esa gloria es que Jesús rechaza a los hombres que le propusieron ser rey. Y por esa gloria es que Jesús tiene por oprobio o ignora los padecimientos en la cruz. Porque sabe que la cruz es un medio para llegar a esa gloria. Amén. Y para que muchos de nosotros, gloria a Dios, lleguemos a la gloria. Amén, gloria a Dios. Entonces, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyo eres y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Fíjense bien. Es muy importante esto. Fíjate, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste.
Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Jesús le manifestó, es decir, le reveló su nombre a los hombres que Dios le dio. Fíjese bien, volvemos a leer el versículo, es importante este versículo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ok, en el mundo hay millones de hombres. Para el tiempo de mi Señor Jesús, también en el mundo había muchos hombres, ¿ok? Pero Jesús, ciertamente, como ya dijimos, fue enviado primariamente a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿a quién le manifestó su nombre Jesús? A los hombres que Dios le dio, ¿verdad? Y esos hombres estaban en Israel, es decir, los apóstoles, por ejemplo, que fueron los primeros a los cuales Jesús le manifestó su nombre. ¿Y qué significa aquí que Jesús le manifestó su nombre? Significa que Jesús se dio a conocer a ellos, dio a conocer, fíjense bien, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dio a conocer a Dios a los hombres, a un grupo de hombres que Dios le había dado. ¿A quiénes fueron este primer grupo de hombres? A sus apóstoles, ¿ok? ¿Y qué significa manifestar? Dar a conocer algo que estaba encubierto, dar a conocer algo que no se conocía, por dar un ejemplo. Y por eso mi Señor Jesús es la persona correcta para manifestar a Dios a los hombres que Dios le dio. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo se lo dé a conocer. El que nos puede dar a conocer a Dios es el que lo conoce mejor que todo el mundo. Es Cristo, el único que le puede manifestar el nombre de Dios a otros. Es Jesucristo, porque Él es el único que le ha visto y el único que lo conoce perfectamente. Así que Dios lo envió con ese propósito, dar a conocer su nombre a los hombres que del mundo le dio. Es decir, no a todos los hombres, porque Jesús no vino en su primera venida, no lo vieron en todo el mundo, a los hombres que del mundo le dio. Y estos hombres primariamente fueron los 12 apóstoles, y todos los que creyeron en la palabra de ellos están incluidos ahí. Es decir, ahí están incluidos los hombres que del mundo me diste, ahí están incluidos los apóstoles y todos los que creyeron en la palabra de Dios por medio de la boca de Jesús. ¿Ok? A esos son los que Jesús le dio a conocer su nombre. A los hombres que creyeron en Él. Los hombres que creyeron en Él, se les manifestó el nombre de Dios, se les enseñó quién era Dios, se les enseñó la característica de Dios, se les enseñó en el amor de Dios. Jesús le enseñó todo eso a los hombres que Dios le dio, que estaban en el mundo. ¿Okay? Primariamente, como les digo, aquí se está refiriendo a los 2 apóstoles. Muy importante eso. Fíjense bien. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo era y me lo diste y han guardado tu palabra. Fíjense bien. Yo les he revelado, yo les he dado a conocer tu nombre, tu amor, cómo tú eres, cómo te comportas, cómo piensas. Yo les he dado a conocer a los hombres tu nombre. ¿Pero a cuáles hombres?
a los que estaban en el mundo que tú me diste. O sea, a un grupo de hombres que estaban en el mundo, pero que tú me lo diste a mí. ¿Y por qué me lo diste? Porque tuyos eran, fíjense bien. Es que leer otra vez. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. A estos hombres que estaban en el mundo, pero eran tuyos, y por eso tú me lo diste, yo le he dado a conocer tu nombre. No fue casualidad que yo escogiera a Juan, a Pedro, a Mateo, a Lucas. No fue casualidad que yo escogiera a Judas, a pesar de que Judas no era tuyo. Vamos a ver más adelante por qué le digo esto. Pero no fue casualidad. Tuyo era y me lo diste. Le he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, a un grupo de hombres que Dios le había dado al Hijo cuando se lo había dado desde la eternidad. En Efesios dice que fuimos predestinados a ser hijos de Dios mediante Cristo Jesús, a ser adoptados como hijos de Dios mediante Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cuándo le dio a este grupo de personas Dios a Cristo? En la eternidad. Él manifestó a los hombres. Él ha manifestado el nombre de Dios a los hombres que estaban en el mundo, pero que eran de Dios. Y Dios se lo dio a él. Y como eran de Dios, y Dios se lo dio a él, ellos han guardado su palabra. Los apóstoles creyeron en su palabra, en la palabra de Cristo. Ellos han creído. Ellos creyeron en la palabra de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron en la palabra de Cristo? Porque Dios se lo dio al Hijo. Y por eso ellos han guardado la palabra del Hijo, que es la palabra de Dios también. Tú lo eras y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Fíjense bien, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, ahora los apóstoles están convencidos de que todas las cosas que Cristo ha hecho, todas las cosas que Cristo sabe, todas las cosas que Cristo ha llevado a cabo mientras ha estado aquí, mientras estuvo en la tierra, ¿verdad? Con cuerpo humano, fueron dadas por Dios. Ahora ellos conocen que verdaderamente Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, que Dios estaba con él. Ahora ellos habían entendido que todas las cosas que Cristo hacía, las hacía de parte de Dios y que Dios se la había dado a hacer. Fíjense bien, ahora entendemos que sabe todas las cosas. Eso es versículo 30 del capítulo 16. Fíjense bien lo que dice aquí. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por qué, que nadie te pregunte por esto, creemos que ha salido de Dios. Fíjense bien, ahora conocemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte sobre esto. Ahora hemos conocido que ha salido de Dios. Ok, fíjense lo que dijeron ellos en el capítulo 16, ¿verdad? A finales del capítulo 16, y Jesús está diciendo aquí en el capítulo 7, en el versículo 7 del capítulo 17, ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, ahora ellos saben que toda la obra que yo he hecho, que todas las palabras que he dicho, que todos los milagros que he manifestado al pueblo de Israel, me lo has dado a hacer tú. Yo no estoy obrando por mi voluntad, yo estoy haciendo tu voluntad. Ellos conocen que yo, no he venido a hablar de mí mismo, no he venido a hacer mi obra, he venido hablando de ti, Padre Santo, y he venido a hacer tu obra, a manifestarle tu nombre a los que del mundo me diste.
Entonces eso es lo que quiere decir. Porque las palabras que me diste les he dado y las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste, fíjate bien. ¿Por qué? Porque la palabra que me diste, el Evangelio. Mira, hermano, mi Señor Jesús vino a como... o sea, mi Señor Jesús vino, fue enviado por el Padre, ¿verdad? Pero Él vino con el propósito primario de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente para el judío y también para el griego. El poder de Dios para salvación. Entonces, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Cuando mi Señor Jesús dice la palabra que me diste les he dado, significa que ellos han recibido el Evangelio, que ellos, sus apóstoles, han creído en las palabras que nuestro Dios le dio a comunicar a mi Señor Jesús. ¿Cuáles fueron esas palabras? Bueno, las nuevas de salvación, el Evangelio del reino de los cielos. Esa palabra, mi Señor Jesús se la dio a conocer a los que Dios le dio del mundo, que eran de Dios, pero Él se lo dio a Cristo. Ese Evangelio Él se lo dio a conocer a ellos y ellos lo recibieron, ¿ok? Y como lo han recibido y lo han entendido, aunque no perfectamente, pero sí, muchas de las cosas las habían creído y habían aceptado muchas de las verdades que Jesús le había dicho. Ellos teniendo todo ese conocimiento del Evangelio, habiéndolo recibido, viendo las señales, viendo los prodigios, ellos y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense bien, como ellos recibieron el Evangelio, como sus apóstoles recibieron su palabra, como sus apóstoles creyeron en Él, entonces al creer en Cristo, a conocerlo a Él, a saber que todo lo que hizo mi Señor Jesús fue dado por Dios, ellos llegan a la conclusión de que Jesús viene del Padre. O sea, al conocer bien a Cristo, al interpretar bien los milagros, al interpretar bien las señales, al oír sus palabras, al darse cuenta que Él conoce todas las cosas y que no necesita que nadie le diga sobre esto porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Ellos, todo eso combinado, todas esas cosas, ¿verdad? Al ellos saber todo esto, o por ejemplo, al tener todas esas piezas, ellos tienen que llegar a la conclusión, y la conclusión que ellos llegan es que Jesús verdaderamente salió de Dios. Esa es la conclusión que los apóstoles sacan al ver todos los milagros, todas las señales, todo lo que Cristo ha dicho y hecho, que lo hace para la gloria de Dios y que nada hace por su cuenta. Entonces todo ese conjunto de cosas hace evidente, o dejan en evidencia que Jesús tuvo que haber salido de Dios. Fíjense bien, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado poder de ti, porque la palabra que me diste les he dado a conocer y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ellos, al ver todas estas cosas que Jesús dice, que Jesús hace para la gloria de Dios, ellos llegan a la conclusión que no hay duda, Jesús tuvo que haber salido de Dios. Por eso es que aquí lo dice en el versículo 30, también dice, esto creemos que ha salido de Dios, porque Jesús conocía todas las cosas y porque todas las cosas que Jesús las hacía de parte de Dios. Ellos llegaron a la conclusión, no, definitivamente, nuestro Señor tuvo que haber salido de Dios. Por eso es que aquí dice,
ellos recibieron y han conocido que verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Claro, ellos conociendo a Cristo, por todo lo que ellos habían visto de Cristo, por todo lo que Cristo les había dicho, por todas las cosas que él sabía que era imposible que ningún otro humano supiera, ellos se dieron cuenta que Jesús salió de Dios y que fue enviado por él. Esa es la conclusión que ellos llegaron al conocer verdaderamente a Cristo. Si conocemos verdaderamente a Cristo, si creemos en Él, si hemos recibido su palabra como Él lo quiere o no anhela de cada uno de nosotros, entonces vamos a llegar a la conclusión como hijos de Dios, al igual que los apóstoles, que Jesús salió de Dios y que de Él fue enviado, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que no se pierda, más bien tenga vida eterna. Hermanos, por cuestiones de tiempo, no sé si me he demorado mucho, bueno, sí me he demorado mucho, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta el versículo 10 por el día de hoy. Mañana, con el favor de Dios, sigo predicando la otra parte. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que es del mundo, por lo que me diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tú eras. Fíjense bien, aquí mi Señor Jesús comienza a pedir, comienza a clamar, comienza a suplicar, a rogar al Padre. Pero Él le dice algo interesante: yo ruego por ellos, no por lo del mundo. Él le dice: Padre, yo te voy a pedir por lo que tú me diste del mundo. Yo no te estoy pidiendo ahorita, yo no te voy a pedir por el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús hace esa diferencia. Porque Él está pidiendo aquí por aquello lo que el Padre le dio, que aunque estaban en el mundo, eran del Padre y el Padre se los dio. A lo que el Padre a lo que Jesús le había revelado en nombre del Padre, porque el Padre se lo había dado y eran suyos, a esos y por esos y solo por esos Él está orando, Él está intercediendo primariamente aquí por los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque ya sabía que su crucifixión estaba cerca. Ya aquí prácticamente, hermanos, ya en el capítulo 18, ya comienzan los eventos que llevan a mi Señor a la crucifixión. Entonces, mi Señor Jesús siente la necesidad de orar por esto que el Padre dio del mundo, de orar por esto del mundo que el Padre le había dado a Él, para que el Padre los guardara, porque ya Él no iba a estar presente. Entonces yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjense bien, Él no está rogando aquí por todo el mundo, por los romanos, por los griegos, por los chinos. No, Él está rogando aquí por sus 12, primariamente por sus apóstoles, ¿ok? Él no está orando aquí por todo el mundo, Él está intercediendo por lo que son suyos. Así como ora por Pedro y no ora por Judas, porque Judas no era suyo. Asimismo, aquí está orando por los apóstoles y después vamos a ver cómo va a orar por lo que he creído en la palabra de los apóstoles, o sea, por nosotros. Pero aquí no está orando, mi Señor Jesús no está intercediendo por todo el mundo, ¿ok? No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyo era. Él no ruega por el mundo. ¿Cómo podemos diferenciar a las personas del mundo con las que no le son? Bueno, las personas del mundo son las que no recibieron el Evangelio, son las que rechazan a Cristo, son las que no han creído que Jesús salió de Cristo, que Jesús salió de Dios,
son las que no han creído que Jesús fue enviado por Dios. Esas son las personas del mundo. Jesús aquí no está rogando por los fariseos, por eso hijo del diablo no está rogando aquí. Él está rogando por sus 12 apóstoles primariamente, que son los hombres que estaban en el mundo pero que Dios le dio. O sea, estaban en el mundo pero en realidad eran de Dios, como lo dice en el versículo 6. He manifestado a los hombres que en el mundo me diste, tuyo era y me lo diste. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo, eran de Dios. Por eso Dios se los da a su Hijo. Y por eso Él está rogando por ellos, por sus 2 apóstoles. Él no está rogando aquí por el mundo mundial, ¿ok? Por eso aquí dice, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Porque Jesús le está diciendo al Padre que si esos hombres son del Padre, también son de Él. Porque todo lo del Padre es del Hijo y todo lo del Hijo es del Padre. Entonces, Él está diciendo, yo estoy orando por los hombres que del mundo me diste. Yo no ruego por el mundo, que ellos se bien. Yo ruego por ellos, por los hombres que del mundo le dio, porque eran del Padre. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyo eres. Él no está rogando aquí por hombres de toda lengua y tribulación, no. Él está rogando aquí por los hombres que Dios le dio, que estaban en el mundo, pero eran de Dios. Y Dios, como Él los ama, Él se los da al Hijo. Por esos hombres, y solamente por esos hombres, Jesucristo está hablando aquí. ¿Por qué? Porque dice, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Sino por aquellos que tú me has dado, porque tuyos son. O sea, son de Dios, aunque estaban en el mundo, siempre han sido de Dios. Y por eso mi Señor Jesús dice, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Entonces, claro, al Jesús orar por sus apóstoles, orar por los apóstoles, porque son aquellas personas, aquellos hombres del mundo que Dios les dio, porque eran de Dios. Jesús dice, bueno, yo estoy orando por ellos porque todo lo tuyo es mío. O sea, yo estoy orando por ellos porque ellos también me pertenecen a mí, porque todo lo que es tuyo, Padre, es mío. Si ellos son tuyos, ellos son míos. Si ellos son míos, ellos son tuyos, porque todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejarlo por hoy aquí, mis hermanos. Espero que le haya sido de edificación esta enseñanza. No sé si fui lo suficientemente claro. Es muy importante esta enseñanza, quiero que se entienda bien. Y bueno, espero, hermanos, que les sea de mucha edificación y de mucha bendición esta enseñanza. Dios los bendiga mucho, que el Señor los bendiga por medio de su palabra y que el Señor los siga llenando de sus bendiciones y de su conocimiento. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. Le doy gracias a Dios en Cristo Jesús por esta enseñanza y pido que sea grabada en la tabla de sus corazones, hermanos. Espero en el Señor que les sea de edificación y de mucha bendición. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.